Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ventaja Podcast. Debería de saber los números, o sea, yo soy el que les pongo los números, no sé en qué número de episodio. Es que, fíjate, Daniel, antes lo hacía en la verborrea y en el asunto de escuchar solo mi voz, y ahí tuvimos 240 episodios, ahora vamos como en el treinta y tantos. Eh, Según tu Spotify va, este es el 30, pero me imagino que lleváis unos cuantos en rotación. ajá, exactamente. Entonces, pues encantado de tenerte, Daniel Troncoso de By Book, que ahorita le preguntaba yo también en el afán y en la intención de pues justo me pongo del lado de la audiencia y digo, ¿por qué hay un CTO en una compañía de qué? Este, entonces, ayúdame a resolver mi ignorancia, hazme un hombre más culto y cuéntanos quién es Daniel Troncoso y qué es By Book. Por supuesto, mira, Daniel Troncoso soy yo, por suerte. Soy el gerente de tecnología de Buyback, que es una compañía de biotecnología. Yo de background soy ingeniero en en biotecnología, y he estado metido en el tema de la agroindustria y la valorización de residuos. Ya voy para mi noveno año, o Mm, sea, literalmente toda ujú, mi vida laboral ha estado en torno a proyectos de valorización o proyectos ambientalmente positivos, digamos. Eh, y el otro que siempre he estado metido, y ahí sí que desde que tengo memoria, es con los insectos. Soy ok. un ávido perseguidor de bichos, eh, observador también, que a uno lo convierte eso de mirar bichos, y desde ahí nace Buyback. Buyback es una compañía, no es la primera, a nivel de fracasos, que desde los emprendedores más divertidos la gente los admira, pero el que la vivió no lo admira tanto, ¿cierto? Llevo 5 intentos ya de empresa a lo largo de mi vida, que muchas fueron bien hasta que fueron mal, ¿cierto? Sí, Todo va bien hasta que va mal, y particularmente Buyback nace con José del Solar, que es el CEO actualmente, el que me recluta. ¿Cómo me ok, recluta? Tuvimos una dinámica bastante entretenida, ya que él viene y me pide ayuda para terminar su estudio universitario, hacer la tesis, y me dice, quiero hacer algo como lo que tú estabas haciendo. Yo en esos tiempos trabajaba en Inglaterra, trabajaba para una empresa que se llama Deep Science Ventures, ok, eh, la cual me enseñaba como un mecanismo de análisis de mercado, de análisis de potencial de mercado, y yo estaba particularmente metido en polinización, ajá, y le digo a José, yo te enseño, pero el área no es polinización, el área es residuos, el área es valorizar residuos. Y él ok, empieza a hacer todo un análisis de mercado, eh, respecto a las tecnologías que se venían, cuáles estaban pegando. Imagínate que nosotros estábamos desde un rincón del mundo, entonces mirando cómo estaba funcionando en Estados Unidos, cómo estaba funcionando en Asia, en Europa, y termina con lo que es nuestro gran caballito de batalla, que es la mosca soldado negro. La mosca ajá, soldado negro es un insecto cosmopolita, dígase, existe prácticamente en todos los países, que tiene tres gracias que me atrevería yo a decir que son muy poderosas. La ajá, primera es que es una mosca, pero no transmite ni una enfermedad, no es un vector de plaga o afecta a los cultivos, ujú, y es bastante tonta. Uno cuando se imagina una mosca, no se imagina a esta mosca, porque usualmente una mosca uno no la logra atrapar, ujú, esta, uno ok, la suelta y cae al suelo. Tiene como esa cualidad, es media torpe para existir, y eso tiene una respuesta. ujú, Clase rápida de biología, los insectos tienen 4 estadios: ajá, huevo, larva, pupa o capullo y adulto. ok, El adulto de esta mosca solo toma agua, no come. ¿Por qué? Porque todo lo que come lo hace cuando es larva. Durante su ah, estado larval come 1400 veces su peso. Y eso lo coloca
dentro de los animales que más comen en el mundo. Ok. Entonces, uno siempre piensa en el vermicompostaje, por ejemplo, en las lombrices, Ujú, ujú. como para que entendamos, 1 metro cúbico de lombrices se duplica en volumen en 30 días aproximadamente. Ok. Ya uno con 1 gramo de huevos en 10 días produce 5 kilos de larva. Y 1 gramo, entonces estamos hablando de una escala a Sí. otro nivel. Eh, Esto lo llevémoslo a escala mayores. 1 kilo de huevos se come 25 toneladas de Uf, residuos en 10 días. ok. Entonces, eso fue lo primero que nos llamó la atención. Ok. Tenemos un insecto que se come todo y que además, a diferencia del compostaje, por ejemplo, Ujú. este bicho come carne, come... Si es orgánico, mientras no sea un árbol, se lo come. Ujú. Ok. Entonces, empezamos a desarrollar un modelo desde esa perspectiva y la pregunta era, ya, ¿y cómo le vendemos esto a la gente? Ujú. Eh, y empezamos a desarrollar algo que nosotros llamamos Buyback Farms, eh, que son módulos de valorización de residuos orgánicos. La gracia es que, bueno, lo tenemos patentado. Eh, para que nos hagamos la imagen, son como 3 containers, uno al lado del otro. Nosotros trabajamos como materiales mejores para la resistencia térmica, pero 3 módulos que permiten a cualquier persona sin ni un tipo de estudio Ujú. producir la mosca, eh, hacer todo el tratamiento del residuo, moler el residuo, agregarle la mosca, engordar y luego cosechar estas larvas. Ujú. ¿Por qué? Porque la tercera gracia es que la larva no deja ni un tipo de residuo en su proceso. Ok. La larva se come todo y mientras va comiendo crece en tamaño. Ujú. La larva es alimento. Es alimento para peces, para pollos, para cerdos, para caballos, Ok. para humanos, para lo que quieras. Pero Ok. además, obviamente, como cualquier ser vivo, mientras consume, mientras se alimenta, excreta, ¿cierto? Defeca. Ajá. Todo lo que defeca es fertilizante. Entonces, de 1 tonelada de residuo, tú obtienes 600 kilos de fertilizante y Ujú. aproximadamente 250 kilos de larva fresca, y el De resto de la alimento. ecuación se convierte en agua que se respira. Entonces, encontramos un modelo perfecto. Esto es el ejemplo natural de la circularidad. Ujú. Y empezamos a trabajar en ese concepto, vendimos estos módulos, actualmente tenemos un par de clientes bastante importantes de Chile, particularmente estamos entrando con minería, ya que las mineras tienen a las faenas que se llama, que es donde Ujú. duermen los mineros. Ujú. Aquí en Chile suele estar a 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar, Ajá. y el basural o el vertedero más Ajá. cercano está a 500 o 600 kilómetros y tienen que Sí. bajar la comida que comen los trabajadores hasta abajo. Entonces, Sí. al instalar estos módulos allá arriba, evitamos toda la huella de carbono que se produce al bajar el residuo, pero además producimos los subproductos que te hablaba. Y Ujú. estos se entregan a las comunidades que hay allá. Entonces, hablamos de impacto social, impacto ambiental y Ok. responsabilidad social empresarial al mismo tiempo. Eh, Esto lo condensamos en nuestra primera unidad de negocio. Nos está yendo bien, es un proceso muy bonito además, la gente no guarda mucho cariño ya que estamos solucionando un dolor muy grande que tienen, Sí. eh, pero no nos quedamos ahí. Ahora ya empiezo a contarte, Rey, lo que es la parte para la que ¿por qué tener un CTO en una empresa como Ajá. esta? Eh, nosotros Bueno, porque también haces producto. tal cual. Ujú. Ok. Tenemos los productos, de hecho nosotros consideramos el módulo como un producto. Ujú. Es nuestra gran unidad de negocio que andamos vendiendo. Entonces, pero decidimos complicarnos la vida. eh, Todo sucede mientras estábamos en un proceso de levantamiento de capital. Ajá. eh, y Gridex, que es un company builder de la Ujú. Ujú. región argentino, Ujú. nos
rescata, literal, nos convence y nos empieza a decir, me gusta mucho el proyecto, pero no, yo tengo mi perro aquí donde medio cagado. Perdón si suena algo. Sí, no, tranqui. Nos gusta mucho el proyecto, pero nosotros como Gridex somos biotecnología. Y Ujú, nos decían que lo que estábamos vendiendo era agronomía todavía. Porque ajá, claro, usábamos la naturaleza a modo de valor. ajá, Así que tuvimos un desafío muy grande que estuvimos incubando todo el año pasado, que era, ya, ¿y cómo le metemos biotecnología al asunto? ujú, Y ahí entramos a hacer lo que hoy en día estamos desarrollando, lo cual llamamos Buyback Synthetics, eh, en donde utilizamos al insecto con esta capacidad de crecer brutalmente para producir proteínas, la que nosotros queramos. ¿Qué significa esto? Somos capaces de generar inmunoestimulantes, remedios para animales, proteínas de uso nutricional súper alto, enzimas industriales, biomateriales, y utilizamos al insecto como plataforma. Esto lo hacemos a ajá, través de modificación genética. eh, entonces, modificamos al insecto para que produzca lo que nosotros queremos y el insecto se sigue alimentando de residuos orgánicos. Entonces, la gracia que hay ahí es que en esa otra área, en la área de las proteínas recombinantes que se llama, ujú, existe una demanda que se espera incremente 1000 veces de sí, aquí a 7 años más. El sí, problema de eso es que no existe el CAPEX, no existe ujú, la industria que pueda dar abasto. ujú, Entonces, ¿cómo lo así? Y ahí entramos. Porque nosotros tenemos 1400% de crecimiento, 1400 veces crecimiento. Nuestro sustrato es residuo orgánico. ajá, No generamos ni una contaminación en el proceso. Y obtenemos rendimientos equivalentes a los más altos que se obtienen en la industria. Y esto tiene una explicación. En la industria de la proteína recombinante, lo que rinde más, la técnica que más funciona, es usar células de insecto. ujú, Entonces, que es básicamente aislar una célula, criarla en un bioreactor con todas las probabilidades de contaminación que puede tener. Es súper caro, súper riesgoso, súper problemático. Y además usáis un tipo de célula. Po. Nosotros decidimos tomar al bicho completo y usar al mismo insecto como un bioreactor. ajá, Y eso permite alcanzar como estructuras proteicas que solo se pueden alcanzar en animales. Por tanto, comparativamente tenemos mejor rendimiento, somos más baratos, el CAPEX es más barato ujú, y podemos alcanzar la complejidad de proteínas que solo las células de insecto pueden alcanzar. ujú. Siento Ya, que me estás hablando de ciencia ficción. suena ciencia ficción, ¿cierto? Eh, y no sé si yo puedo, bueno, después te mando por WhatsApp, supongo, Sí, un video, porque ok, sí, sí, estamos por muy favor. contentos de que hace poco menos de un mes y medio obtuvimos nuestros primeros insectos modificados, los cuales brillan. Uno usualmente en biotecnología le mete brillo Sí, para, para asegurarse que está. Entonces, tenemos nuestras primeras moscas fluorescentes, nuestras ujú, larvas fluorescentes más que moscas, ujú, eh, demostrando que la ciencia ficción que estuvimos trabajando durante 18 meses es posible es posible. y resulta. No solo es posible, sino que es comercialmente viable. Ajá, Y, y quizá ahí queda un poco respondida de por qué necesitamos un CTO ok, en Viber. nada más. Nada más. Está, bueno, me quedé con algunas preguntas, déjate las hago, que si no se me olvidan. Sí, Es que yo no era tan fanático cuando era niño de los insectos, sí, siempre me han gustado y me parece una cosa, eso y los hongos, se me hace una cosa maravillosa, o sea, así como hasta apenas que le he investigado más del reino fungi, o sea, cómo está cableado el planeta por debajo, o sea, es así de, se me estalla la cabeza. Y de los insectos, o sea, por ejemplo, que apenas descubrieron de la abeja de cómo comunica la instrucción del viaje, de los claro. giros para acá. O sea, es una cosa maravillosa y yo era de los, igual, mi esposa igual también era de ellas, de que se sentaba y veía las hormigas, ¿no? Y entonces ves los circuitos y cómo, por qué no pasan por aquí y por allá.
O sea, de ese nivel también ahí, pero lo importante aquí es, ¿cuál era tu insecto favorito? O sea, ¿con cuál tú decías así de, wow, esto es una maravilla, cuando eras niño? Buena pregunta. Eh, Quizás no era un insecto la respuesta, sino que era la habilidad que tenían de camuflarse. Okey. Me sorprendía un montón. Yo de niño tuve, como te comentaba, crecí en el Ajá, campo, entonces andaba. Mi mamá tiene un recuerdo súper claro de que me mandaba a clases de fútbol y yo en vez de ir al fútbol me iba a la parte de atrás de la cancha a buscar ajá, los insectos. Eh, y lo que más me gustaba era ver cómo el saltamonte se camuflaba, el palote, la mantis religiosa, los ujú, escarabajos, por qué se esconden debajo de las piedras, como entender el submundo que hay y ujú, tal cual como tú, la hormiga, la abeja y la avispa me llamaban muchísimo la atención, muchísimo, porque me parecía muy sorprendente la organización. Esos niveles de organización, que más adulto tuve la suerte de trabajar varios años, tuve muchos años trabajando en polinización y también en hongos, ujú, entre paréntesis, me dediqué un par okey, de años precisamente a uso de hongos para valorizar residuos ujú, y son superorganismos, son 25.000 millones de años más inteligentes que nosotros sí, y tan, a tal nivel que probablemente no tienen ni que pensar. ujú, Entonces, porque esa es la inteligencia final, ¿cierto? Que hagamos las cosas ujú, por conducta, pues, que sepamos que está ujú. bien sin tener que cuestionárnoslo. Entonces, y eso me sorprendía un montón. Y claro, te podría dar otro podcast completo sobre hablar de abejas y hormigas. Sí, no, 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 es un mundo gigantesco. Y cómo es, o sea, cómo algo tan pequeñito, o sea, es toda esa cosa que impacta a todo el planeta, o sea, no es nada más una reacción, sino las migraciones, las polinizaciones, el por qué hay cierto genética en una región, otra genética en otra región. Yo, o sea, como soy del área de ciencias, la única ciencia que sí no soporto y no sé por qué, pero ya lo entendí, o sea, ya lo acepté, que es la química, eso sí, porque, pero la biología y todo lo demás, física, me encanta. Y en el, es que ahora la otra que me quedó pendiente ahí de lo que dices de que creo que es importante que nos lo comuniques tú que sí sabes, no que yo nada más ando ahí inventando, porque es más poderosa o más, mm, pues sí, más poderosa una proteína de un insecto que de una proteína animal, de un mamífero o vegetal. Claro, te la cuento, te cuento. Mira, cuando uno se va a pensar en proteínas de, no sé, pensemos en el COVID, Ujú, en las vacunas que se fueron generando en el COVID. Hay varios orígenes. Particularmente uno suele producir una parte de lo que es el virus, ¿cierto? Y esa la introducimos, que es una proteína usualmente, ¿ya? ujú, Pero no es como que nosotros tomemos al virus, lo metamos en una licuadora y de ahí saquemos sino que usualmente uno produce en algún organismo la proteína. Y en ujú, eso, los organismos que más se utilizan son las bacterias. Las bacterias son los más utilizados, luego vienen las levaduras, que pueden, digamos, levadura o otros tipos de hongos similares, y luego vienen las células vegetales y luego las animales. Eh, Cuando uno va escalando la complejidad biológica, dígase, pasamos de unicelular como una bacteria a ujú, pluricelular como un mamífero o un animal, existen cualidades en las proteínas que no logran hacer las bacterias. Por ejemplo, hay uno que es como el más común, se llama plegamiento, ajá, eh, que es básicamente las proteínas tienen una estructura de aminoácidos, ¿cierto? Son una cadenita de un aminoácido al lado del otro, pero esa cadena no cumple una función, po. Esa cadena tiene que conformarse en una figura 3D que ujú, tenga una función celular, porque no es todo plano, pues el universo ajá, estamos aquí en sí, 3D. Entonces, esos plegamientos, las bacterias no son buenas haciéndolo, porque no los necesitan, porque son unicelulares, po. Solo necesitan para adentro y para afuera un poquito. Nosotros como pluricelulares
construimos estructuras que dependen. Pues. Entonces, la célula A produce una proteína que le va a dar a la célula B. Entonces, por tanto, necesita una modificación. Existen modificaciones posttraduccionales que se llaman, que vienen todo después desde que se genera la proteína hasta que tiene función biológica. En ese sentido, es como una escala, la bacteria es la más malita haciendo eso, después la sigue la levadura, que Ujú, es mejor que la bacteria, pero sigue siendo unicelular, entonces sigue teniendo esos problemas, y después vienen las células de animales ok. o vegetales. Pero animal y vegetal, si queréis producir proteínas vegetales, tiene más sentido irse por los vegetales. Si queréis irte hacia proteínas animales, ahí tiene más sentido los insectos. ¿Por qué? Primero porque los insectos tienen menos barreras bioéticas en producción. O sea, poco nos importa matar un mosquito en nuestra Ujú, casa, entonces, ujú. pero si nos duele más matar a un perro. Ajá, Entonces, ajá. utilizar animales mayores como fuente de producción de proteína Ok. no es tan bioéticamente viable. Ajá. Eh, Animales menores como insectos, hay conflictos bioéticos, obviamente hay que tratarlos, Ujú, hay que darles la muerte más respetable y hacer los procesos lo más con menos etapas de sufrimiento posible, pero además de eso, tenía un rendimiento brutal. ajá. Eh, y también tiene una respuesta. A diferencia de los animales superiores, que crecemos, ¿cierto? Como que Ujú, nacemos siendo pequeños humanitos y crecemos y seguimos siendo humanitos. La ujú, larva no tiene pies, po. Nace la larva dentro de su propio genoma, contiene la información genética para convertirse en pupa y para no, convertirse en adulto. Entonces, y eso es un gastadero de energía. Y por tanto, las larvas usualmente comen todo lo que tienen que comer para poder convertirse en un adulto funcional, porque en la ujú, etapa de pupa no se mueven. Eso significa que tienen que comer 3 veces la energía que debería comer cualquier otro ser vivo. ujú, Y nosotros nos aprovechamos de eso y la cortamos en el día 10. Entonces, eso es una curva, que es una curva que va en ascendencia y que después empieza a bajar, como que acumula grasas, acumula proteínas, ajá, y nosotros nos aprovechamos de esa cualidad y las cortamos justo cuando están más gorditas, digamos, cuando están en su ajá. momento de engorde perfecto, y así tú obtienes el mayor rendimiento que puedes encontrar. Ok. Sumado a que los insectos son, dentro del reino animal, los organismos que mayor porcentaje proteico tienen. Ujú. Estamos hablando del orden del 20 al 40%. Eh, Que también tiene mucho que ver con esta fase que nos estás platicando, ¿no? O sea, que tiene una temporada de engorda, entonces pues, ahí tiene un mayor índice, un mayor porcentaje. Tal cual, Ok. absolutamente. Entonces, y ahí le gana. Eh, Tanto así que hoy en día, que está por ejemplo muy de moda la carne cultivada, que se viene, que esperemos se venga, porque es un hermoso reemplazo al sufrimiento animal Ujú, mayor, ujú. eh, adivina qué comen esa, porque hay que alimentar la carne cultivada, por Ajá, cierto, algo ajá. tiene que comer. Ah, Obviamente come harina de insecto, po. ok, ok. Obviamente come factores de crecimiento producidos en bacterias o en insectos. Entonces, eh, Ok. algo tienen que comer igual. Y ahí entra un mercado que es como subyacente, ¿cierto? Que es como, ¿cómo vaya a alimentar a la nueva industria? Ujú, Y incluso al humano, ¿cómo vaya a alimentar al humano? Y ahí entra nuevamente el insecto, por ujú. tasas productivas. Sí, y además es que ahorita que estás contando eso de ahora que estamos fabricando carne y de dónde alimentamos la carne, es, o sea, cómo ha cambiado y el año pasado, me parece, me reuní con alguien que estaba haciendo Agtech de agricultura y me decía, o sea, me sorprende cómo en Chile hay, y ahorita con lo que es que me quedé dando vueltas y te escucho, Dani, y me acuerdo y no, no termino, creo que se llama Germán, no me acuerdo de su nombre, pero hay una cosa que identifico en los dos y creo que no tiene nada que ver con el país, más que nada con la actitud, que es la pasión que se le tiene, ¿no? O sea, como desde que parecen cosas ahí que el destino sepa qué cosa,
que justo te va llamando y te va llamando y te va llamando y luego uno es muy necio o dices, no, ya me voy para el otro lado y te jala de nuevo, ¿no? Y eso se me hace muy curioso y escucharte me da así como una energía de saber más y de meterme más en el tema porque, como dices, o sea, son organismos más inteligentes. Esa construcción mental me encantó. O sea, cuando ya no piensas porque eres más inteligente, ya es un tema de conducta, ¿no? Creo que por ahí es. Este, y, y toda esta construcción con un solo espécimen. Y cuánta cantidad. O sea, tú de ahí, de como del todo lo que sabes y de que has investigado, ¿qué, qué tamaño de oportunidad es la biotecnología enfocada en insectos, por ejemplo? Gigante, gigante. Es que si tú tomaras una parcela de 1 kilómetro cuadrado Okay. y tomaras a todos los seres vivos que estuvieran y los metieras a una licuadora y vieras los porcentajes que hay de cada uno, el 80% de la biomasa que habría en ese espacio sería insecto. Tú Ok. tienes insecto en el suelo, en el árbol, en el animal, adentro del animal, fuera del animal, en el mismo insecto tienes insectos. Ok. Entonces, el insecto está en todo. El insecto fue el gran colonizador del mundo. O sea, los hongos y los insectos le abrían camino a las plantas. Ujú, Así fue la historia prehumana, de hecho, pre-mamífero. Estamos ujú, hablando del principio de la historia, entonces, prehistoria, de hecho, principio de la ujú, vida. ¿Y cuál es la oportunidad? Como para hacerla corta, eh, manejo integrado de plagas. Actualmente usamos fertilizante y utilizamos insecticida. ujú. Ridículo. Las dos cosas son ridículas. No lo sabíamos antes. Hoy lo sabemos. Pero Ok. tú, si tuvieras una abundancia suficiente de pájaros, de animales medianos como zorritos y no sé, hormigueros, combatiría un montón de plagas. Pero además, los mismos insectos tienen sus propios ciclos. Ajá. O sea que para cada insecto hay un cazador de insectos. Ujú, Las avispas, por ejemplo, son grandes cazadores de insectos. Eh, eh, Sírfido, avipoide, hay un montón que son controladoras naturales de plagas. Después, en el suelo tenéis lo mismo. Muchos existen como nemátodos que atacan las plantas ujú, y atacan porque no hay insectos, porque los insectos naturalmente liberan péptidos al suelo que evitan que los nemátodos colonicen, pero como le tiramos un montón de fertilizantes e insecticida al suelo, no ujú. tenía esa ecología. Entonces, la agroecología o el manejo integral de plaga ya está instalándose. Ahí tenemos un negocio gigante. O sea, BioBio, tenéis empresas gigantes que se están dedicando a eso. Polinización. Piensa que trabajamos solo con la abeja mielífera a nivel mundial Ajá. y existen cerca de 5.000 o 7.000 especies de abejas. eh, Cada país tiene sus abejas propias. Ustedes en México tienen a las meliponas, Ajá. que Ajá. no son solo de ustedes, también las podemos encontrar en Centroamérica. Ahí tenemos que entrar a discutir qué era México antes, pero esa es otra Ujú, conversación. Eh, Polinizadores. De cada 5 polinizadores que hay, uno es la abeja mielífera, dos son mosca, uno es escarabajo y otro es otra mariposa o abeja. Entonces, el porcentaje más grande de polinizadores son las moscas también. ¿Alguien sabe eso? ¿Tú No. cuando veías una mosca pensáis que estaba polinizando? Nada, no lo pensamos. Eh, el, Hace como 15 años se abrió la industria de los abejorros. Ujú, Empezó, perdón, hace como 30 años en verdad, pero hace como 15 que ya fue el boom. Es el segundo polinizador que se utiliza. Si tú buscáis los datos, creo que el año pasado alcanzaron los 5 millones de núcleos, que los venden por Ajá. núcleos, como por familia. Ajá. Hace 10 años tenía ahí 500.000. O sea que aumentó en un 100 por. Uf. Ajá. Entonces, eh, un- tenía un... u- esto va creciendo. Y ahora ya tenéis Lucelia sericata. Hay un montón de Ujú, polinizadores nuevos que están sacando las empresas. Después tenemos manejo de residuos.
Y ahí entramos con la mosca soldado negro. Ujú. Hay insectos que comen plástico, Ajá. zoofoas. Tenemos insectos que sobre las chinitas, no sé cómo le dicen ustedes a las chinitas, las mariquitas o Ajá. los, Sí, los sí, las burritos, mariquitas. tienen varios Ajá. nombres. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Sobreviven en el espacio, ellas comen pulgones, son biocontroladores. eh, y cada uno de estos es una industria Potencial. brutal, Ajá. gigante. El Catarinas, rojo, les decimos acá. catarinas. El rojo que hoy en día se come a nivel mundial, el rojo Ujú, alimenticio, ujú, ujú. viene de un pulgón. Sí, De hecho, lo producen en México en su mayoría. sí. Eh, Ese también es un insecto. Tenía Que- infinitos colores para sacar. Déjate cuento ahí una historia que le decía a mi hija, porque le encantan, hay unos dulces que venden acá que se llaman panditas, y ¿Ya? son gominolas, ¿no? Gomitas. Y le gustan los del color rojo. Y le digo, ¿sabías que estás comiendo insectos? Y se me queda viendo así de, ¿qué te pasa ahora? ¿Por qué me estás diciendo? Le digo, es que ese lo hacen, para que se vea rojo, es de un insecto, y es de este. No, papá, yo no como insectos, guácala, qué asco. Bleh", le hace, ¿no? Y le pongo el video y dice, sí estoy comiendo insectos, papá. Sí. No está tan Y malo. sí, 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 o sea, es un tema gigantesco que es que se me hace desaprovechado, ¿no? O sea, es tan desaprovechado todo lo que hay disponible. Y ahí te quiero preguntar, Ani, que ¿cómo ves ese mezcla, unión, fusión, innovación de si lo ves viable hay dos corrientes en el cyberpunk, que una es que o nos metemos prótesis y nos convertimos tipo cyborg, o nos montamos accesorios. ¿Tú para dónde crees que va? O sea, sí vamos a estar Nos vamos como Yo soy accesorios o... en el universo que mencionaste, soy del biopunk. O sea, Ajá. de los perspectivas y por tanto, accesorio. No creo que nos logremos. De hecho, yo no me veí, pero tengo tatuado miles de ahí, Ah, circuitos y cosas. Amaría a meterme cosas en feliz integrarme con sí, con la computadora y tener todo para no tener que hacer nada, pero creo que vamos hacia los accesorios, ok. porque somos más de herramientas. De hecho, Ujú, ujú. si fuéramos más de integrarnos cosas, usaríamos mejor algo que ya tenemos, ¿cierto? Que es la cabeza. Ajá, Entonces, si muy buen fuéramos punto. si ya supiéramos cómo usar la herramienta, seríamos todos súper deportistas y todos tendríamos grandes conocimientos, pero no somos de eso, somos de andar con un celular. Somos de andar con un celular y no pensar tanto y ya no aprenderme los números de teléfono de nadie, sino que prefiero tenerlos resguardados. Desde esa Ajá, perspectiva creo que vamos hacia lo accesorio y desde esa perspectiva creo que vamos hacia lo accesorio biodegradable. Yo me imagino un futuro ok. en donde tú en la mañana te mandas a hacer tu polera o quizás digamos Ujú, una vez al mes se te imprime tu polera de algodón o de PLA o de algo biodegradable y ya al mes la entregas en el mismo ciclo para degradarlo y tienes un permanente reutilización de energía básicamente. ujú. Eh, lo veo para allá y de hecho también veo a los insectos metidos en eso porque los Ajá, biomateriales exacto. van a ser mezcla de hongos y insectos. Ajá, Los exactamente. exoesqueletos son, cuando estemos colonizando Marte, el traje que vamos a estar usando va a ser 30% quitina, de origen de Ujú. insecto. Y firmado. Acuérdate de mí cuando estemos eso en unos 40 años más. Sí, y ¿sabes en dónde te doy así 100% de voto de razón? En lo flojo que somos. O sea, no, o sea, hacemos y construimos todas las herramientas posibles, habidas y por haber, para no hacer. Sí, ahí, directo. Ese es el plan. Sí. Es precisamente el plan de la humanidad. Po. Eh, no sé si es bueno o malo. Me da un poco de susto, pero lo que sí coincido es que están los constructores y los vividores, po. Ujú, Los que disfrutan, o sea, nosotros disfrutamos la tecnología del celular, pero nadie de nosotros está pensando cómo se construye. Sin ujú. embargo,
sabemos que hay un grupo no menor de equipos genísimos, o sea, personajes muy inteligentes que están construyendo ese futuro. O sea, hoy Ujú, con este caso del OpenAI ujú, que echaron al CEO y que lo vuelven a traer porque habla de equipos sólidos que están cambiando las cosas y que no se superponen ante las decisiones de los gigantes. Y creo que esa es la gran gracia de las tecnologías. Y ahí me siento yo como parte de esa cabeza y digo, no vamos a dejar que las cosas no vamos a dejar que otros opinen más que nosotros que estamos haciendo. ujú. Y por tanto veo como una misión andar hablando de esto. Sí, Es parte del futuro que queremos. sí, sí, sí. Oye, no quiero dejarte ir antes sin preguntarte de qué Open, es que sí soy muy clavado en eso del reino de los hongos. Ahí, ¿qué fue lo que más, así que tú, aparte del todo ese aprendizaje que hay, o sea, como si no hubieran sido insectos, si hubieran sido hongos, ¿en dónde te hubieras metido? Yo a los hongos les estuve dando duro, estuvimos trabajando 2 años y medio con un equipo, tuvimos un emprendimiento, nos llamábamos Fungifood de hecho, y estábamos muy Ujú, metidos en el área alimenticia. Si me preguntas yo hoy, yo me hubiera, si pudiera volver con la mente que tengo hoy, obviamente, ujú, eh, me iría a sus productos, a colorantes, ujú. biomateriales, metabolitos secundarios, medicamentos, eh, porque también tenemos un área no explorada en los hongos, particularmente de los metabolitos secundarios. Eh, el hongo tiene otra gracia, po. El ¿Qué, hongo, qué es un metabolito secundario? eh, los metabolitos secundarios son, eh, como para ejemplificarte, a Ajá, diferencia de nosotros que tenemos un sistema de alimentación interior, ¿cierto? Como que tenemos un estómago y todo un intestino, los hongos no tienen eso. ujú, ¿Y cómo comen los hongos? Adaptan el espacio. Liberan unos set de batería, o unas ujú, baterías de enzima. Liberan, degradar, corta, la lignina la convierten en carbono, en ujú. glucosa, los simplifican en azúcares más, cortan los nutrientes, etcétera, etcétera. Pero eso lo hacen en el suelo, pues, En el lo exterior. liberan y luego lo absorben. Ok. Entonces, si nosotros, y, y la gracia es que, como bien dijiste tú, están en todos lados y modulan todo. Ellos Ujú, saben que tú estás caminando 5 metros arriba. ¿Cómo saben eso? Porque tienen sensores, ujú. sensores liberados en la Tierra, no ellos. Son Sí, alarmas todo que el tienen, reino. Ajá. boyas. Entonces, Ajá, si nosotros fuéramos capaces de manipular eso, tendríamos un universo de compuestos a producir. sí. Eh, Sumado a eso, igual que el insecto, viste que el insecto te comentaba que tiene tres cuerpos dentro de un mismo Ujú, genoma, ujú. es una larva, una pupa, el hongo, infinitos. O sea, Ok. la trufa es un Ajá, tipo de fructificación distinto a lo que nosotros llamamos cuerpo fructífero, que es el champiñón tal. ajá, ajá. Pero también hay unas cosas que se llaman esclerósidos, tenía otras cosas que son el micelio, que es el que conocemos, tiene primario, secundario, terciario. Cada una de esas estructuras físicas es uno, Ujú, y el hongo puede cambiar en un día. Tú el hongo, un día miraste para el lado, me volviste a mirar y a la mañana siguiente llovió y salió un hongo y creció 10 centímetros en un día. Y, y cuando tú sacáis ese hongo y veis para abajo, hay micelio. Es como que ajá, yo pudiera generar, eh, no, porque no es un huevo. Es como ajá, que yo pudiera ajá. sacarme un brazo, que además el brazo tuviera testículos, porque estamos Ujú. como... y que Sí, todos además, ahí revueltos. y si me arrepiento, lo puedo devolver. El hongo se puede Ajá, deshacer. ajá. Entonces son maravillas que no se dan habitualmente. Son bichos raros. O sea, el hongo es... Yo creo que me salí del hongo precisamente porque estaba entrando demasiado deep en el tema y era difícil encontrarle una salida comercial. Estábamos soñando mucho Ujú, y
por eso te digo, si hoy yo hubiera devuelto, me hubiera centrado en esto, proteínas, uno, Ujú, y algún metabolito y escalar eso y sacar un producto y dedicarme a sacar el producto. Pero no, ujú. andábamos explorando, éramos muy niños todavía, así que, Sí, pero no me arrepiento de nada, absolutamente, aprendí un montón en ese proceso. sí, no, y es eso, o sea, como es gigantesco, y también otra cosa que le entra a uno que no hay tanta información disponible a comparación de otros temas, entonces uno se vuelve fanático, pero de esos del Opus Dei, así de este es el camino y ustedes deben de aprender, o sea, sí se convierte uno en un tema ahí muy, este, muy Sí, intenso. uno se pone, de hecho, yo abanderado por los hongos y los bichos que además conviven, Ajá, hay hormigas granjeras, etcétera, etcétera. Eh, pero creo que son los dos grandes actores ecológicos también. ujú, Si no los vemos a ellos, menos mal estos últimos años ya el fungi es un reino distinto. Cuando yo empecé a estudiar los hongos, eran vegetales todavía. ok, ajá, Entonces, estábamos lejos. Pues no fue hasta que yo estaba en ese proceso cuando evolucionó y fue como, ujú, ¿cómo? Todo lo que estuve estudiando ya no sirve. ¿no? Entonces, eh, eh, hoy en día ya está mucho más, ya hay ciertas empresas gigantes, Microma, ujú. que en Argentina que están produciendo colorantes y es hermoso. Tengo la suerte de conocerlos y están desafiándose a cosas que solo podemos hacer los locos de Latinoamérica, entre paréntesis. Ujú. No, hay desafíos tan grandes que nadie va a tomar más que nosotros los latinoamericanos. Somos los únicos que tenemos la suficiente hambre y caos ecológico como para poder hacerlo. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Oye, Dani, para ir cerrando, hago unas preguntas cortas. Igual, Sí. miren, ya sea ya sé, porque yo hacemos una distribución del podcast y luego me dicen, y nunca hablaste de negocios, y nunca dijiste tal. Calma, el asunto no es solamente, o sea, todo lo que nos has contado es que si tú que me estás escuchando no tienes la capacidad de voltearlo al tema de que de eso se trata de emprender, de encontrar una pasión, de encontrar un propósito, de enamorarte del problema y de buscar en donde, y justo lo acabas de resumir perfectamente, que la oportunidad y la ventaja y el beneficio que tenemos de ser latinos es que no hay gente como nosotros que nos metamos a problemas de este calibre y, y que tengan disponibilidad de recursos, ¿no? Porque hay muchas regiones, simplemente Sudáfrica, que fue de los primeros en perder ciudades completas por falta de agua. O sea, pues si no tienes agua en un planeta donde todo es agua y y bueno, y nosotros que gobernamos el planeta entre muchas comillas muy gigantes, estamos hechos de agua, o sea, ¿no? ¿Qué puedes hacer en la vida? Entonces, Tal calma. cual. Sí, ahí es donde es la enseñanza, ¿no? Y está genial, Dani. Te hago las preguntas. ¿Cuál es el libro? Bueno, ya vas a agregar una. Primero, ¿cuál es el libro, recurso o cosas que tú digas, este me cambió la vida? O sea, fue así como un parteaguas. L- Es el tema de los modelos mentales. Mm, Eh, no sabría decirte si hay un libro. Bueno, Los 21 rasgos de un líder de ujú, Maxwell, ujú, ujú, librazo para aquellos que estén comandando nuevas aventuras. ujú, Porque la mitad del trabajo de gerenciar o de ser algún tipo de gerente, aunque estemos empezando y seamos solo el gerente y no haya nadie más que un gerente en la ajá, empresa, es liderar, es vincularse, es tener entendimiento con tu gente y saber hacer persecución de la gente desde la empatía. Eso sería lo primero y como por decir un libro, pero los modelos mentales que ujú, están esparcidos en todos lados, que básicamente es entender que la ciencia no es la única respuesta, ajá, o que la religión o que lo que consideremos no es la única respuesta, pero que a ese le hago el doble clic diciendo, somos una caja de herramientas
Y si tenemos solo un martillo, todo el mundo va a ser un clavo. Ajá. Eh, versus ser un martillo, un desatornillador, un alicate y además una gasa y además ser un lavamanos y además ser un refrigerador y como que no, uno tiende a limitarse, pero decir, podemos estar en todo, podemos mirar las cosas de 500 formas y ahí, en esa forma de mirar, uno encuentra soluciones nuevas permanentemente. Ujú, Y eso me ha ayudado un montón, desde la empatía, de entender a los equipos, de que trabajamos con personas, de que somos ujú, personas, que no todos los días me voy a levantar con el mejor de los ánimos y no todos ajá, los días me voy a acostar con el mejor de los ánimos, o al revés, ¿cierto? Entender que cuando estoy mal es un vidrio que estoy mirando que me está haciendo sentir que estoy mal y que al día siguiente puede que no sea ese, que sea de la felicidad y saber qué hacer. Porque si estoy mal, no me voy a poner a tomar decisiones críticas ese sí, día. no, Ese día descanso, ese día leo, ese día hago mis tareas secundarias y el día en que estoy animoso, tomo decisiones animosas. Entonces, entender eso me ha ayudado mucho también a mi gestión emocional y mi gestión de estrés, que, ujú, que creo que es lo más pesado en el emprendimiento. Todos los sí, que caen, caen por estrés, no caen porque si cuando el emprendimiento no funciona, el emprendedor hace otro. ujú, ujú, Pero cuando ya la fuerza nos da, nos sumimos ante el lado de los asalariados, ¿cierto? Al lado ajá, de las grandes corporaciones. sí, este, de ahí, por ejemplo, hay uno que es el de Charlie Munger, que no lo escribió él, pero, o sí lo escribió él. Bueno, sí, lo pongo en las notas, pero ese es uno de los que a mí, y justo habla de puros modelos mentales, que él es el que impulsó muchísimo eso, y sobre todo porque Warren Buffett siempre le echaba flores, ¿no? Y ahí lo hizo más mítico que otra cosa. Que sí, o sea, a mí si me das a elegir entre Buffett y Munger, yo me voy con Munger. O sea, yo sí soy de ese equipo. Y hay otro que se llama FS, Farman Street, que tienen, que tienen el compendio más grande de modelos mentales. Mm, Bárbaro, bárbaro, bárbaro. O sea, buenísimo. yo una vez me di a la tarea, al reto, y no pude. O sea, me quedé como en el 300 porque había que hacer uno diario, ¿no? Dije, no, Uf, no, no, o sea, y no acabé, ¿no? Entonces ahí te los paso. por favor, Este, sí. luego, ¿cuál es eh, de quién eres fan o a qué director, fundador, dueño de negocio o no sé, o sea, de quién eres que te sientas fan, que dices, híjole, esta persona es por ahí. Uf, de, de mi gente. No sé, aquí en Chile menciono Pablo Zamora, Ujú, menciono a Francisco Altimiras de Instacrops, ujú. menciono muchos de mis profesores que me rompieron un poco la mente. Es Eh, Francisco, el que no me acordaba hace rato de Instacrops, es Francisco, ya, Francisco Altimira es un gran personaje, no, top. top level. Sí. Tuve la suerte de hacer mi práctica profesional con él cuando estaba emprendiendo y ahí partí. O sea, yo llevaba un rato, pero él me sacó de mi comodidad, definitivamente. Y bueno, Pablo Zamora de Notco, que al final, Ujú, eh, más allá de Notco, tiene un pensamiento de cómo construir nuestro país y de cómo construir la ciencia muy radical, ujú, ok, pero además con prueba de éxito, pues, como le ajá, resultó, sí, qué bueno, porque al final esos son los que uno necesita. Pues. Oye, si me resultó, no estoy hablando tontera. ujú, Y mencionaría, esos dos son como de los vivos y de los muertos me voy hacia el estoicismo, me gustan los estoicos, me ujú, gusta Séneca, me gusta Marco Marco Aurelio, Aurelio, eh, que no, obviamente ya está un poco, ajá, digamos, 2000 años un poco pasado de moda, pero, sí, pero básicamente no venimos a nada más que a aprender y a convivir con nuestra sociedad y eso tiene que ser el motor de actuar. Po. Eh, ujú, entonces, y siento que los dos personajes que te mencioné también lo son así. sí, eh,
Y bueno, ¿no? Tengo al Leonardo de Protera, tengo personajes aquí en nivel nacional que me han Ujú, llenado el corazón y a nivel internacional tengo Flavio Candia, tengo a Eduardo Parelo de Deep Science Venture, el Remy que trabaja en ujú, Aquasoft, puros emprendedores o cosas así que te hacen sentir que tú vas lento, te hacen ajá, sentir sí, que, oh, qué rabia, ¿por qué van tan rápido? ¿Por qué son tan inteligentes? Y después eres mejor, pues, y te volví a presentar con ellos y te vuelven a demostrar que yo también sigo creciendo y como que eso me motiva, ¿no? Porque no lo hacen desde la competencia negativa, ajá, ¿cierto? Lo hacen de la desde la colaboración. colaboración y Ujú, eso paga para siempre. Nunca no sí, me ha pagado. excelente. ¿Y qué herramienta o software o aplicación no puedes dejar en paz? Uf, eh, definitivamente soy Google Workspace dependiente. Ujú, Eh, no vivo del calendario, si no ajá, me, como ajá, te lo comenté, incluso si no me ponía el sí, evento en calendario a mí no me pasó. ujú, Y hoy en día estamos muy entrando en construir nuestros propios modelos de chat GTP, ujú, porque también nos permite tener varios sombreros al mismo tiempo y acelerar ujú, un montón las cosas. eh, y definitivamente Notion lo uso ujú, ujú. bastante. Y bueno, ya que estamos Steam, no voy a decir que no es... También, debo decir que gran parte de mi cerebro se pierde jugando a videojuegos. Así que... Sí, eh, pero siempre es necesario y aparte, yo desde que leí el juego de Ender y luego ya cuando sacaron la película dije, sí, necesitamos a nuestros niños que se vuelvan guerreros porque si nos llegan los insectos a invadir, va a haber esperanza. tal cual. Tal Este, cual. y por último, Dani, ¿qué le dirías al Daniel de 20 años? ¿Qué consejo le darías? Eh, mm, ¿Qué le diría? Le diría que le dé nomás. Que, que todo pasa. Que todo pasa. Que las ansiedades pasan. Que vamos a madurar. Pucha, que todo, sí, ese sería como lo primero que le diría, cálmate, Ujú, cálmate que todo va a resultar. Y lo segundo que le diría es, convierte tus leads en vínculo, que fue ujú, algo que no sabía hacer de joven, entonces te hubiera contactado y después no te hubiera dado seguimiento o hubiera sido súper egocéntrico desde mi... Yo creía en esos momentos que estaba dominando el mundo y hoy ya me siento bien sentado en mi lugar. Eh, y eso le diría, así como convierte en contacto, en vínculo, todo eso que haya estado construyendo. Y lo otro ujú. es, bájala la ansiedad, amigo, que te va a resultar, que te va a resultar. Que siempre, uno no sabe para dónde va, pero siempre resulta. Sí, 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 que es el tema de aceptar y ya, o sea, es bien sencillo decirlo, pero lleva una Pero uff, vida. sí. Y no Sí, se acaba, ¿eh? Siempre está el mismo acuse, el impostor ahí atacándote. exactamente. Oye, Dani, y al final, nosotros los terrenales, ¿cómo podríamos ayudarte, apoyarte con Buybox? ¿Y cuál es la mejor manera o la manera correcta de contactarte? Yo, como Daniel Troncoso, estoy siempre disponible en LinkedIn o a mi mail. Ujú, No, si tú tienes una idea de innovación y quieres contactarte conmigo, encuéntrame. No, nunca le he negado una reunión a nadie, nunca le he negado un consejo a nadie. Me hace feliz, me llena un montón. Hemos construido, nosotros bromeamos, pero nos decimos piratas biotecnológicos porque emprender en biotecnología es caro y hay que sí, saber sí, bypasearse varias cosas y saber hacer cosas rápido, escondido o sí, pidiendo prestado. Entonces, entendemos eso y ujú, siempre entrego las herramientas que tengo a disposición. Y si quieren saber más de Buyback o quieren contactarse o tienen una fuente de residuo orgánico infinita y quieran contactarse con nosotros, ajá, buyback.io
Y nosotros el contacto siempre está. Y en Instagram, Buyback Incorporate, Buyback-Inc, pero poniendo Buyback aparece. Listo. Por suerte, Ujú. nos quieren harto, somos bien famosillos en las redes, entonces vamos a aparecer. Y desde ahí, como les comento, las reuniones, nunca le hemos negado una reunión a nadie, un mensaje a nadie. Y también siéntanse libres de pedirme referencia, o sea, si necesitan llegar a alguien utilizándonos a nosotros, para eso somos parte de una red, para eso somos vínculos, para eso estamos disponibles y tranquilamente digo yo y mi equipo. Excelente. Pues muchas gracias, Dani. Dani de Baibok. O sea, me voy así con la cabeza hinchada de gusto y de conocimiento y pues soy friki. O sea, a mí me encantan estas cosas así de cosas y sobre todo que no sé, sinceramente soy ignorante en el tema, pero me encanta aprender y entonces te agradezco que me hayas enseñado un poquitito, una micra de tu conocimiento y creo que a la audiencia le va a hacer todo el sentido, sobre todo con el regaño porque luego sí salen con sus cosas. Sí, tal cual. Pero aquí estoy disponible, Rey, para lo que necesites. Súper buena la sesión. Sí, también, no sé si esto queda grabado o no, pero si necesitáis contacto aquí a nivel nacional, obviamente cuenta conmigo. Si andáis buscando algún emprendimiento en particular, tengo una buena red a nivel mundial. O sea, como te comenté, Ujú. tuve la suerte de trabajar en otros lugares, así que estamos bien ensamblados y siempre disponibles a seguir trabajando colaborativamente. Muchas gracias. Claro que sí. Sí. No hay problema.